Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta noche de jueves de estudio de la palabra del Señor. Es un privilegio para mí, tu servidor, llegar hasta donde tú estás. Quiera el Señor que podamos llegar a muchas partes, a todo Costa Rica, Centroamérica, Suramérica, etcétera, todo el mundo, para que la palabra de Dios corra, Así es que quiero decirte, mi amiga y mi amigo, mis amados y mis amadas, que ustedes son especiales para la gloria del Señor. Dice allá en el libro de Isaías que Dios desde la matriz nos cuida. Desde la matriz hasta las canas yo soportaré, dice el Señor. Qué bueno es pensar que tenemos a alguien, un Padre amado, que nos cuida, nos protege, nos provee, nos suple. Yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde que salimos de Dios hasta que regresemos a Dios. Salimos hasta que entremos. ¿Cuándo vamos a entrar? Algún día vamos a entrar. Salimos, si estamos aquí, hemos salido. Como dijo el Señor muchas veces allí en el libro en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más que nada en Juan, Él siempre dice, porque yo salí del Padre. Yo salí del Padre. Todos salimos del Padre. Dice el Salmo 103, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que si Él nos hizo, salimos de Él. Dice que Él sopló. Dice allá en el libro de Génesis que sopló y fue el hombre un alma viviente, tú y yo, para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pedro que desde que estaba en el vientre de mi madre me apartó. Antes de que estuviese en el vientre de mi madre me escogió, dice Jeremías 1:5 también. Mira, y eso está lleno ahí. Mejor vamos al estudio de hoy porque si no me quedo allí, porque me gusta mucho. Dice el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es, mire, ya se me olvidó, creced en la gracia del Señor. Y para ello en esta noche, en el momento en que tú estás viendo el video, noche, tarde, mañana, etcétera, vamos a leer algunas citas y vamos a tratar como de comparar al apóstol Pedro con el apóstol Pablo. Casi siempre, usted nunca ha oído una película que se llame Tomás y Jacobo. Yo nunca he oído una película que se llame Tomás y Jacobo. De esas películas que dan en Semana Santa, más que nada. Yo nunca he oído una película que se llame Felipe y Judas. No, yo nunca la he oído. O una película que se llame Juan y Bartolomé. Etcétera, etcétera. Usted nunca la ha oído. Pero sí se oye películas Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro. Esas películas sí las oímos. Allí en el internet hay mucho, hermanos, en el internet hay mucho de Pedro y Pablo. Hay mucho. De Pablo y Pedro hay mucho. Allí se acomodan como los acomoden. Pero gracias al Señor, hermanos, porque podemos estudiar la palabra de Dios. Tanto el evangelio que Dios le reveló a nuestro muy amado apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, como lo que Dios le reveló a Pedro, el apóstol de los judíos. Eso tú lo puedes ver allá en Gálatas capítulo 2, donde dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, judíos, actuó en mí para el apostolado de la incircuncisión, gentiles. Cualquier Biblia te dice eso. Vamos a ver cómo dice esta Biblia, NTV. Ese versículo, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, creo que es el versículo 7. Vamos a ver si es el 7, hermanos. Vamos a ver. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles,
tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. La NTV, así lo dice. Entonces Dios le dio la responsabilidad a Pedro de predicarle a los judíos. Y cuando allí dice Pedro, hermanos, si seguimos leyendo, es Pedro, Juan, Jacobo y todos los 12 apóstoles. Ellos le predicaron a los 12 tribus de Israel, como el Señor les dijo: ustedes, vosotros se sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo iban a juzgar ellos a las 12 tribus de Israel? Por lo que el Señor les reveló, el Evangelio. No hay 2 evangelios, solo hay un evangelio. Y el único evangelio que hay es de gracia. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Quiera el Señor que en estos minutitos podamos abarcar bastante para que tú tengas una idea y luego continúes dando saltos con esta palabra para la gloria del Señor. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El otro día vimos con este respecto aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, vimos que dice que hay inconstantes que tuercen las escrituras de Pablo para su propia perdición. Eso lo dice el versículo 16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Está hablando de Pablo en el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. Entonces, hay personas, hermanos, que dicen que al torcer las escrituras, al torcerlas, es apartarse de la ley. Apartarse de la ley es torcer las escrituras. Y al torcer las escrituras que es de la ley, entonces es para nuestra propia perdición. Y todos los judaizantes dicen que es que hay que hacer. Y hay que hacer, mi amada y mi amado, tú puedes ver allá afuera muchas personas guardando el sábado. Hay muchas personas allá afuera que no comen un montón de cosas que dice la ley. Porque para ellos es malo, para ellos es, no, ojalá fuera malo, solo malo, es pecado. Es pecado. Entonces por eso ellos tienen que estar haciendo esto, Ellos no creen que en la cruz Dios cargó todos nuestros pecados. Y ellos no creen que Cristo en la cruz abolió la ley. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos también. Ya esto lo hemos visto en el programa pasado. En esta noche vamos a comparar a Pablo y a Pedro, qué fue lo que ellos predicaron. Si Pablo les llevó la ley a los judíos, o si Pedro les llevó la ley a los judíos, o si Pablo les llevó la ley a los gentiles. Porque ellos dicen que no, que Pablo siempre predicó ley, nunca se detuvo de eso. Dicen ellos eso. Dice segunda de Pedro 3:18, dice: antes bien, aquí está hablando el apóstol Pedro. Dice Pedro: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oído, hermanos, hay que poner mucha atención cuando nosotros leemos. Este versículo dice, aquí el versículo, capítulo 3, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es Pedro el que está hablando. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro versículo aquí mismo, vamos a ver. Hay otro versículo aquí mismo en el libro de Pedro, Primera de Pedro, vamos a ver si es segunda de Pedro. Primera de Pedro, más bien, capítulo 1, versículo 10 y 13. Primera de Pedro 1:10. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oído, hermanos, lo que está aquí diciendo Pedro.
Pedro está diciendo que los profetas que profetizaron esta gracia, la gracia a la que él dice que creced en la gracia, no en la ley, creced en la gracia, creced en la gracia. Entonces dice aquí el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, está diciendo el apóstol Pedro. Esta gracia destinada a vosotros se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Ojalá, hermanos, que puedas anotar estos textos que te estoy dando porque son muy importantes para la gloria del Señor. Dice Oseas 14:4, que es lo que Pedro está citando. Los profetas que indagaron acerca de esta gracia. El versículo 10, que profetizaron, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oído, destinada a vosotros. Dice Oseas 14, capítulo 14, el versículo 4, yo sanaré su rebelión, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oído, mi amada y mi amado, lo que dice Oseas 14:4, este versículo hay que ponerle mucha atención, leerlo y si es posible hasta aprenderlo de memoria, pero para beneficio de nosotros, no para tener un versículo más en la mente, sino para tener un apoyo de parte del Dios de toda gracia, como lo vamos a ver ahorita. Yo sanaré su rebelión. ¿Dónde fue que Dios sanó la rebelión? En la cruz del Calvario. Allí Dios sanó la rebelión. Como lo vamos a ver ahorita allí en Romanos, realmente nosotros éramos enemigos, pero por pura gracia fuimos reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo. Ahí fue sanada la rebelión. Allí Dios nos amó de pura gracia. Mi amado, realmente no había nada bueno, no había nada bueno. Mira, gracia es don otorgado por pura benevolencia. Hermanos, Dios no vio nada bueno en nosotros. No vio nada bueno. Porque no hay nada bueno. Si nos vamos a Romanos capítulo 3, dice, no hay bueno, ni uno hay bueno. Y ahí da una lista, Romanos 3, 10 en adelante, da una lista de la clase de personas que nosotros éramos sin Cristo, por supuesto. Éramos sin Cristo. Sin Dios, sin Cristo, sin pacto, sin ciudadanía. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron, son unos inútiles. Cuando hablan, su boca es puro veneno, lo que sale de allí. Así lo dice Romanos capítulo 3. Oído, mi amado, don otorgado por pura benevolencia. Eso es gracia. Es lo que dice Oseas, que está citando nuestro amado el apóstol Pedro. El versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. También dice, ser aceptado sin tener merecimiento. Eso es gracia. Ser aceptado sin tener ningún merecimiento, hermanos. Ningún merecimiento. Eso es gracia. La ley, mi amado, es todo lo contrario. La ley es todo lo contrario. Hoy no vamos a hablar de la ley ni la vamos a tocar. Vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar de Pablo. Pablo y Pedro. Vamos a hablar. Y estamos comenzando aquí en 3:18 con el tema que se llama crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Y estamos viendo estos pasajes que de aquí de nuestro muy amado hermano Pedro, que no nos está hablando de que hay que crecer en la ley,
ni de que una ley que iba a venir, la cual los profetas indagaron. No, una gracia, dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada. Los profetas profetizaron de la gracia destinada para vosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Los cuales hay muchos indoctos e inconstantes que tuercen esta palabra de gracia para su propia perdición. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, porque los profetas profetizaron de esta gracia, porque Dios dijo, los amaré y los sanaré por pura gracia. No se lo merecen, pero así es Dios, mi amado. Gloria a Dios por nuestro Dios y Padre, que nos amó. Nos ama y nos amará por toda la eternidad, porque pertenecemos a su Hijo hoy, a su Hijo Jesucristo. Allí Él fue el que pagó todo para que nosotros tengamos acceso a esta gracia, como lo vamos a ver ahorita en Romanos 5:2. Dice el apóstol Pedro también aquí mismo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Ahora el versículo 13. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Oído, mi amado, lo que dice el apóstol Pedro. Los inconstantes, dice el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro capítulo 3. Los indoctos, los inconstantes tuercen estas escrituras porque se está refiriendo al apóstol Pablo. Ellos dicen que es que Pablo estaba hablando acerca de la ley, pero hasta aquí estamos viendo que Pablo lo que estaba hablando era acerca de la gracia, y esta gracia es la que tuercen esos inconstantes. Esos neófitos, eso es lo que ellos tuercen, esta gracia. Porque el versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, creced en la gracia y el conocimiento, dice 3:18 de segunda de Pedro. Aquí el 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Permíteme leértelo otra vez. Dice, don otorgado por pura benevolencia. Hermano, eso es lo que hay que esperar. Ya hay que esperar. Sabemos que el Señor puede venir por nosotros hoy, puede transformar este cuerpo por uno nuevo, conforme al que Él tiene, por uno diferente, glorioso, como dice Filipenses 3, 20 y 21, como dice Primera de Juan capítulo 3, como dice Corintios 15, etcétera, etcétera. O puede ser que el Señor nos mande a llamar a su presencia, como por medio de la muerte. No estamos exentos de la muerte. El último enemigo que va a ser destruido, dice Primera Corintios 15, 56, 55 y 56, es la muerte. Por tanto, mientras estamos en este cuerpo, en cualquier momento viene por ahí esa señora llamada muerte. Pero no hay que tenerle ningún temor, porque dice 2 Timoteo 1:10 que Cristo quitó la muerte de nosotros. Nosotros no morimos ya eternamente, porque tenemos a Cristo. Cristo vino para darnos vida eterna. Entonces Cristo quitó la muerte y sacó a luz esto que tenemos hoy, la vida, y tenemos la inmortalidad por el Evangelio. Que el Evangelio es Cristo, la noticia de Dios para la gloria de Dios. Otra cita más aquí en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi amado, está hablando Pedro. Pedro fue un hombre que Dios lo escogió para que fuera a predicarle a los judíos.
Y vemos en las cartas de Pedro, hermanos, y hay mucho que ver. Hoy me leí la segunda carta de Pedro en una Biblia católica. Muy interesante leerla, la segunda carta, pero yo la he leído muchas veces, pero en esa Biblia católica que la leí hoy nunca la había leído, honestamente. Me la encontré en el internet y la bajé y vi segunda de Pedro capítulo 3. Mi amado, dice primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, oído, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. No entiendo a estas personas que hablan y que dicen que Pablo predicaba ley, pero que los inconstantes e indoctos tuercen como las otras escrituras para su propia perdición, porque Pablo en ningún momento estuvo predicando la ley. Allá en Gálatas leemos que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, escrito por Pablo. También dice el Romanos 10, el fin de la ley es Cristo. Romanos 6, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, etcétera, etcétera. Mi amado, eso fue lo que predicó Pablo a los gentiles. Y qué cosa más tremenda. Pedro fue a predicarle a los judíos también de esta gracia destinada y profetizada por los profetas que indagaron diligentemente en el Antiguo Testamento. Esta gracia destinada a vosotros. Mi amado, mi amada, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estudiar la palabra y a la hora de ver o saber a quién estamos oyendo. ¿A quién estamos oyendo? Por ahí el otro día yo escuché esto del sábado, hermanos. Una persona se dejó decir que si no, usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Oído, hermano, el sábado era de la ley. No hay sábado, nuestro descanso, nuestro reposo. Hebreos capítulo 4 se llama Jesucristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Hay un versículo muy bonito. Hay un versículo muy bonito en este Nuevo Testamento que quiero leértelo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Oído lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó. En la Reina Valera, este versículo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así dice Reina Valera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo. Pero todo el contexto, hermanos, viene hablando de que los Gálatas habían comenzado por el Espíritu, por la fe en la predicación del apóstol Pablo acerca del Cristo crucificado, pero ya ellos se iban a meter a las obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega a Gálatas 5:1, les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. He aquí yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Oído lo que dice el 5:1 en este Nuevo Testamento: Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes y ceremonias judaicas. Mi amado, esto era así lo que predicaba Pablo en contra de la ley, lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no predicaba a favor de la ley. El apóstol Pedro no predicaba a favor de la ley. El apóstol Pedro predicaba la gracia. El apóstol Pedro predicaba la gracia. Dice entonces el versículo 10, que ya lo leímos: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores, entiéndase, amado. Dice 1 Corintios 4:1 el apóstol Pablo: téngannos los hombres como administradores de Dios. Administradores de Dios. Aquí el apóstol Pedro dice, el versículo 10,
como buenos administradores de la gracia de Dios. Pedro era un administrador de la gracia de Dios. No era un administrador de la ley. No se engañe, mi amiga y mi amigo. Dice con este mismo respecto, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Dice el versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién va a hacer todo esto en la vida tuya, mi amada y mi amado? ¿Quién es el que lo va a hacer? Dice el versículo 10, el Dios de toda gracia. Está hablando el apóstol Pedro. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, ahora el versículo 10. El versículo 10, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice el apóstol Pedro. ¿Quién es el que nos va a afirmar? ¿Quién es el que nos va a afirmar? ¿Ah? ¿Quién es el que nos va a perfeccionar, a fortalecer, a establecer? ¿Quién es? El Dios, dice Pedro, de toda gracia. El Dios de toda gracia. ¿Ah? Dice un versículo muy bonito, hermanos, que al menos a mí me encanta. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15. El libro de los Hechos, capítulo 15, dice el versículo 11. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el capítulo 15. Del versículo 6 al 11, pero vamos a hacer énfasis en el 11. Yo se los voy a leer y a parafrasear aquí un poquito nada más para no leerlo todo, porque vamos a ver a Pedro. Dice el versículo 6 de Hechos 15:6. Hechos 15:6 dice así. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, después de mucha discusión, Pedro, aquí hay que notar, hermanos, en el versículo 7 que Pedro se levantó y les dijo, aquí está, de aquí en adelante va a comenzar a hablar Pedro. Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. La palabra del evangelio escucharon los gentiles por boca de Pedro, no la palabra de la ley. Nótese, mi amado. Dice el versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está hablando Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por las obras, purificando por la fe, entiéndase, sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y dice el versículo 11, que es donde está el énfasis mío en el estudio de esta noche: antes creemos que por la gracia del Señor, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mi amado, mi amada, no entiendo de dónde estas personas que usan allá las cartas de Pedro para decir que Pedro andaba con la ley y que los inconstantes y los otros tuercen para su propia perdición porque no guardan la ley.
Pedro en ningún momento se estaba refiriendo que Pablo estaba predicando a favor de la ley y que los inconstantes la estaban torciendo para vivir por la gracia. Pedro y Pablo, hasta aquí nos dice la Biblia, la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados, que él mismo los inspiró. Hasta este momento nos dice que Pedro instaba a sus oyentes, instaba a la iglesia, insta a la iglesia que por la gracia del Señor seremos salvos todos igual que ellos. Nosotros los judíos somos salvos igual que ellos, está diciendo allí. Con este respecto, hermanos, con este mismo respecto, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Este versículo, hermanos, yo lo dejé a propósito de último. Dice el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Oído, hermano, lo que dice Primero de Pedro capítulo 5, después de que dice allá en el libro de los Hechos 5:11, nosotros también, dice el 5:11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Seremos salvos. Nosotros los judíos somos salvos lo mismo, por el mismo modo que son salvos los gentiles, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Entiéndase que eso es lo que está diciendo Pedro. A todos los judíos y judaizantes, nosotros somos salvos por gracia, no por guardar la ley, porque nadie pudo guardar la ley. Entonces cierra esta primera parte con Pedro en el 5:12, Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Gloria al Señor, mi amado. Mira, hermanos, esto es una gloria. Esto es glorioso. Usted sabe, nosotros, dice allá en el libro de Gálatas, dice en el libro de Gálatas hay un versículo, hermanos, aquí en el capítulo 1, el último versículo, dice Gálatas capítulo 1, el último versículo, el 24. El 23 y el 24 dice, solamente oían decir, está hablando Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que nos perseguía, ahora predica la fe que asolaba. Y dice el versículo 23, y glorificaban a Dios en mí. O sea, daban gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque después de ser un perseguidor, porque después de ser un hombre malo, el Señor se le aparece, el Señor lo convierte a él y lo manda a predicar el evangelio de la gracia, como vamos a ver inmediatamente. Gloria a Dios, hermanos, es saber esto del apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro, hermanos, no les llevó los 10 mandamientos, ni les llevó la Torá, ni les llevó los preceptos, ni les llevó toda la ley de Moisés. Esta es la gracia, dice aquí el versículo 12, dice, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis? Que no somos salvos por las obras. La gracia es un don otorgado por pura benevolencia. La gracia, dice, es ser aceptado sin tener ningún merecimiento. La gracia es misericordia. Esta es la verdadera gracia. Nosotros somos los judíos salvos por la gracia, igual que los gentiles también son salvos por la gracia. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios, y en este caso el maestro es Pedro. Es Pedro. Ahora vamos a oír lo que dice el apóstol Pablo.
Solo que, miren, hermanos, ya el tiempo se nos fue, pero no sé por qué el tiempo se nos va tan rápido. No sé por qué. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Ahora vamos a ver qué dice Pablo. Un caso que mencione Pedro, usted sabe que ya no estoy hablando de Pedro, ahora estoy hablando de Pablo. Ya hablé de Pedro los primeros minutos del estudio. Ahora los segundos minutos es de Pablo. Dice Romanos capítulo 3, el versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora es Pablo el que está hablando, mi amado. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí la Biblia NTV, este versículo, que en realidad no me recuerdo cómo dice, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 24, dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Oído, amado, oído lo que predicaba Pedro, ahora lo está aquí predicando Pablo. Lo está predicando Pablo. Quiere decir que los dos predicaban la gracia de Dios. Quiere decir que esta gracia fue la que profetizaron los profetas. Aquí dice el apóstol el apóstol Pablo en Gálatas, en Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y los profetas, lo mismo que dijo Pedro en 1:10. Lo que profetizaron los profetas, dice Pablo, que esta gracia fue profetizada por Moisés y por los profetas. Vaya coincidencia, ¿no, mis amados hermanos? No están hablando de la ley. No están hablando de la ley. No están hablando de guardar días, meses, años, minutos, fiestas. No está hablando de eso. No está hablando de hacer. No está hablando. Es de gracia, por pura gracia. Y los amaré por pura gracia, dice el Señor. Por pura misericordia. Nosotros no merecemos nada, ni ellos tampoco. Nadie merece nada. Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos. Romanos 3:23, de la gloria de Dios. No merecíamos nada, pero gloria a Dios, porque esta es la verdadera gracia en la que nosotros estamos. Pura gracia, misericordia, otorgada por pura benevolencia, para la gloria del Señor. Dice entonces el 24: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Oído, Dios nos hace justos a sus ojos, libres de culpa delante de sus ojos por la fe en su Hijo. Por la fe en su Hijo. Sí, hay que pagar un precio para ser justos delante de Dios. ¿Cuál? Que cuando Dios nos da la fe, porque la fe es de Dios, dice Romanos capítulo 12, que Él repartió una medida de fe. Cuando Dios nos da esa fe, nosotros creemos que su Hijo murió en la cruz del Calvario. Y por creer nada más eso, Dios nos hace justos a sus ojos. Mi amado, yo pensaba en esto hoy. Sinceramente, yo pensaba en esto hoy. Mano, es demasiado precioso como para que sea cierto. Yo pensaba, Señor, esto es... Con razón que la gente no lo cree. Es tan demasiado precioso como para que sea cierto. Porque el hombre está acostumbrado. No, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que dar dinero, yo tengo que hacer una promesa, yo tengo que ayunar 3 días, yo tengo que hacer largas oraciones toda la noche. Mi amado, no, tú no tienes que hacer nada, es solo creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Mi amado, no es hacer, no es esforzarse a hacer, no es cerrar los ojos y pujar. Es creer, cree, porque para el que cree esta gracia gloriosa, maravillosa, siendo justos a los ojos de Dios, dice el versículo 24, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos.
Por eso es que muchas personas, mi amado, no nos entienden a nosotros cuando damos esta notificación, no nos entienden, pero está escrita en la palabra del Señor. Está escrita, mi amado, y esto sigue, pero hay que quedar aquí porque ya el tiempo se fue. El próximo estudio continuamos con Pablo, con este mismo tema para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube. Allí la palabra está corriendo para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión que está en San José Centro, de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, en el centro de San José, de Costa Rica, 100 metros al sur y 225 metros al este. Ahí nos reunimos los domingos nada más a las 10 de la mañana. Mi amado, mi amada, declaro que tú andas en la perfecta verdad, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos, buenas noches.